la CFA, que ha entregado algunos datos relevantes allí para que sigan legislando. Se lo vamos a preguntar al senador de Evópoli, el senador Luciano Cruzcoque, quien además es miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, muy amable respondernos a esta hora de la mañana. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Gerardo, hola Claudia, un Encantado. gusto Hola. saludarlos. Sí, Encantados. añadir también que el senador Luciano Cruzcoque ha sido de las figuras protagónicas en este acuerdo. Esa figura ha tenido desde el lado de la oposición al senador Juan Antonio Coloma por la UDI, al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y a Luciano Cruzcoque por Evópoli. Es decir, han sido las tres figuras claves en llegar a estos acuerdos con el oficialismo, le hace con el ministro Mario Marcel, la ministra Jara y los senadores. Entonces quiero hacer ese punto porque ese nivel de protagonismo que ha tenido. Entonces, senador, nosotros entrevistamos al ministro Mario Marcel esta semana, que se mostró muy optimista de que esta semana cerraba probablemente con humo blanco, pero da la impresión de que esto se frenó. El Consejo Fiscal Autónomo ayer exponía en la Comisión de Hacienda del Senado, mostraba que habían 11 riesgos fiscales en la reforma de pensiones. El gobierno ha dicho, Mario Marcel, que todas las sugerencias las van a incorporar sin novedad, pero ¿usted es de los que cree que esto se logrará sacar de aquí a fines de enero o todo indica que podría terminar en marzo? A ver, mire Claudia, yo creo que acá nosotros nos comprometimos desde la Comisión de Trabajo a sacar este proyecto de la Comisión para que saliera del Senado en enero y hemos cumplido estrictamente con el acuerdo. Efectivamente, acá hay un asunto que es bien importante también de señalar, es que la Comisión de Hacienda lleva trabajando 2 días sin informe, dado que los cambios que se hicieron en la Comisión de Trabajo hasta el último minuto, en donde el solo proyecto tenía cerca de 200 páginas y las indicaciones tenía 4 tomos de 700 páginas, hacen que esta sea una tarea muy difícil también para las mismas secretarías para pasar los acuerdos a indicaciones, que eso se someta a las revisiones que corresponden y luego efectivamente que se pueda obrar sobre algún texto. Son cerca de 50 las indicaciones que dicen relación con temas presupuestarios, que tiene naturalmente que ver con Hacienda, y adicionalmente, efectivamente, este proyecto, que es un proyecto amplio, complejo, representa también muchas dudas en distintas partes porque innova en algunos aspectos en la que nosotros en la Comisión de Trabajo tratamos de ser muy estrictos. Cómo se manifiesta el aumento de la cotización, los 6 puntos que van a cuentas individuales, los 4 o 5 que van directo a las cuentas de capitalización de las AFP, el 1 o 5 que funciona como una suerte de préstamo o de cotización especial a través de un bono del Estado que es, qué sé yo, que se deposita en la ADCB, que tiene, ¿cómo se llama?, que es un título ejecutivo, que tiene garantía del Estado, etcétera. Es un proyecto extremadamente complejo. Entonces, es razonable también que la Comisión de Sí. Hacienda diga, mire, oigan, primero no podemos funcionar sin informe y segundo tenemos que esperar que la Secretaría al menos nos provea de los elementos mínimos Eh, para poder funcionar. sen- Pero eso no obsta, y es lo natural, Claudia. Yo Ujú. no, yo no, No yo haría no levanto escándalo con alerta eso ya. respecto. No, 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 bajo ningún punto de vista. Ahora, esto más bien, digamos, el curso de esta reforma tendría que ser votada en sala el próximo lunes, martes, y eso implicaría que pasaría luego a la Cámara y ahí, ¿qué pasáis? Ahí tendríamos que ver si hay comisión mixta, es decir, estamos a 23 de enero, quedan 7 días para terminar, Sí. 8 días para terminar el mes, donde hay feriado, donde hay fines de semana de por medio. ¿Cómo ve usted ese transcurso? Porque hay quienes dicen, no es necesario aprobarla tan rápido, hay que dejar que repose. No, es que por lo mismo, esto hay que probarlo ni tan rápido ni tan lento, se tiene que hacer bien. Este es un trabajo, ayer se citó ni más ni menos que a la Comisión eh, ay, a la CFA, Sí. ¿verdad? Al Consejo Fiscal Autónomo, precisamente para tratar de salvar las dudas que había respecto a este proyecto en cuanto a su sostenibilidad fiscal a futuro. Y naturalmente que hay que no solamente incorporar aquellos elementos donde levantó 11 riesgos, ¿verdad? Sino que en indicaciones, sino que además hay que estudiar naturalmente el proyecto. Fueron ayer en la tarde Sebastián Claro, Andrea Repeto, Rodrigo Vergara, dieron su opinión, manifestaron algunos reparos, y esos reparos no solamente hay que transformarlos en indicaciones, incorporarlos al Mm. proyecto, hay disposición del gobierno a hacerlo, pero no se puede hacer corriendo. Nosotros, en la Comisión de Trabajo, nos pasamos no solamente desde el martes 14 que partimos con el acuerdo hasta antes de ayer,
¿verdad? Sino que trabajamos todo el fin de semana pasado en Santiago, tratando de armar bloques de indicaciones con las indicaciones específicas. Porque Claro. este trabajo, Claudia, tú lo que haces es hacer la indicación, luego vas con los asesores legislativos, cotejas con lo del gobierno, acá una palabra te puede Claro. generar un problema enorme el día de O mañana. sea, Puede dejar técnicamente, claro, a veces hablamos la solo. técnica, claro, la técnica legislativa importa porque tú podrías, con el cambio de una palabra, podrá, deberá, tú ya cambias el sentido total de la oración. Entonces, no es un trabajo, desde fuera puede parecer ya llegar a un acuerdo que tanto se demoran, Sí. pero acá es un trabajo que tiene también una parte de técnica legislativa que hay que abordar. Y esto no obsta a que efectivamente este proyecto salga en enero. ¿Y cuál es el transcurso? A mi juicio, el transcurso es que va a sesionar todo lo que deba la Comisión de Hacienda, que está presidida por Felipe Cast, y a juicio mío esto debiera ir a sala para votarse el martes y el miércoles pasar a la Cámara de Diputados y en una votación única salir de la Cámara. Me parece que es el transcurso más Bien. normal, más natural y que Ya. además respeta también los tiempos, no solamente legislativos, sino que aquellos que el mismo acuerdo propuso en su momento. Senador Luciano Cruzcoque, mi única pregunta respecto a temas de tiempos y después Sí. por otras áreas, pero con respecto a eso de tiempo, entiendo que usted todavía tiene confianza en que puede aprobarse esta semana, pero el tiempo hay que leerlo quizás en otros códigos, no, sino más bien políticos, porque si pasa marzo se dice esto se va a contaminar en una campaña presidencial que ya va a haber iniciado, entonces no sé si allí hay alguna preocupación suya. A ver, no creo, fíjese, porque primero esto tiene un acuerdo, ¿verdad? Hay un Mm. marco de acuerdo donde los detalles también importan. Acá efectivamente nosotros queremos que aumente la cotización, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo ayer, esto sin reforma el escenario siempre es el peor de todos, ¿verdad? Acá se retiraron en su momento con los retiros previsionales 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares es una brutalidad. Y este proyecto en 10 años le puede adicionar 60.000 millones de dólares, con lo que significa eso en ahorro, en inversión, en mejora también para las pensiones. Todos los instrumentos que se están creando, sobre los cuales algunos razonablemente presentan alguna duda, ¿verdad? Como por ejemplo el seguro social o Sí. el famoso FAP, ¿verdad? Tienen garantía del Estado, están hechos sobre la base de un bono estatal que jamás el Estado ha dejado de pagar, o sea, se han dado también todas las certezas y seguridades jurídicas para que todos esos elementos que algunos ponen en cuestión, la verdad que puedan concitar la confianza de que se va a responder respecto Mm. de los fondos de pensiones, no es poca cosa. Senador. El bono mujer, etcétera. Entonces, esto tiene que hacerse con, naturalmente, algún tiempo razonable para poder estudiarlo. Si Eh, pasa para marzo, yo creo que, incluso si pasa para marzo, yo creo que no habría ningún problema, porque en la medida que uno va haciendo pedagogía, explicando el proyecto y dando las certezas que el proyecto tiene, se explica cada vez mejor. Pero no creo que pasemos para Ya, marzo. ya, no creo que pasen para marzo. Y la otra Mm. tiene que ver con las observaciones que hizo la CFA, porque una cosa que se decía era que pudiese haber un impedimento para seguir. Guillermo Ramírez, presidente de la ODI, nos decía, si es inviable fiscalmente, no podemos seguir avanzando. Pero lo escuchado ayer, Sí. no se configuraría ese escenario. Entonces usted no ve ningún riesgo desde el punto de vista de las observaciones que se hizo para que esto se aplace mucho más. A ver, yo creo que el gobierno acoge de alguna forma el evento de que esta gradualidad pudiese afectar, por ejemplo, el mercado del trabajo, que es una duda. O sea, siempre que tú subes la cotización va a tener efecto sobre el mercado del trabajo. Ahora lo que pasa es que nosotros llevamos cotizando demasiados años 10% y ningún país que tenga algún sistema de pensión sustentable cotiza 10%. Los países de la OCDE cotizan 18%, ¿verdad? Los países nórdicos, que a veces nos gusta mirar, sin entender que somos países muy distintos, cotizan más de 20, 25. La verdad que obligan a que aumenten la cotización y eso tiene efectos para el mercado de trabajo. ¿Qué dijo el gobierno ante una negociación nuestra? Es decir, por ejemplo, vamos a mantener la tasa hoy día de 12,5 de las pymes por 3 años y la vamos a aumentar a 15 al cuarto año. Eventualmente, si es que la ley de cumplimiento tributario no recauda aquello que se estableció que debía recaudar, ¿verdad? Ujú. Se puede revisar, ¿verdad? Con la concurrencia también del CFA, la gradualidad. Yo creo que ojalá nosotros tengamos una gradualidad mayor. Es parte de los asuntos que a nosotros nos hubiera gustado que quedaran incorporados. Más de Eh, 9 años y entonces sería eso. sería, claro, lo que propone el gobierno es que
si revisado finalmente los consolidados de recaudación de impuestos a través de la ley de cumplimiento tributario. Esto no se cumple, se agregarían 2 años más. ¿Verdad? Yo trataría de hacerlo desde una base desde el principio, pero Sí. en fin, el gobierno se ha mostrado abierto a resolver estos asuntos, pero como le digo, tienen que llegar las indicaciones, tienen que quedar coherentes con lo que el resto del proyecto es y principalmente darle garantía a la ciudadanía, a los expertos, a todos quienes están estudiando el proyecto, de que este proyecto va a ser sostenible en el largo tiempo Sí, y que senador. va a significar no solamente una mejora en las pensiones, sino que es algo que el país también pueda permitirse. Claro, ese es un punto importante porque finalmente en el Senado todavía hoy la conversación quizás viene ahora, ¿no es cierto?, para despejar algo que incluso Evelyn Matei, candidata de su coalición, Sí. ha dicho, ¿no es cierto?, la importancia de que esto tenga una sostenibilidad financiera. Sí. Decía Andrea Repeto ayer algo que me parece importante, que acá tiene que haber una reforma, decía ella, porque va a haber una presión muy importante para seguir subiendo la PGU. Y en un caso no muy extremo, decía ella, del 2050 se podrían llegar a gastar hasta 100 puntos del PIB. Esta es advertencia. Pero uno ve Claro. que la Cámara de Diputados y Diputadas pareciera ser que desde ya los argumentos en cuestión, el tono va por otro lado. Hemos visto, ¿no es cierto?, críticas muy feroces desde sectores de la derecha hacia ustedes, hacia Chile Vamos, por estar negociando lo que a ellos les parece una mala reforma. Decía José Antonio Kast que en 30 años más ustedes iban a tener que dar cuenta de esta reforma. Y también estamos viendo las voces del Frente Amplio y de algunos sectores del Partido Socialista que ya han dicho que van a votar a favor, pero que cuestionan porque sienten que se entregó demasiado y que el gobierno entregó todo y que las FP siguen estando vigentes. ¿Qué se hace con lo que puede venir ahí en la Cámara Baja? ¿Cuánto le A ver, yo preocupa? creo que, primero, Claudio, yo creo que este es un proyecto razonablemente bueno. ¿Ah? Se integran, al menos en lo que yo valoro, se integran 6 puntos a capitalización individual con un préstamo de 1,5, es cierto, un préstamo o una cotización, depende del lado que uno lo mire, que está absolutamente protegido, absolutamente resguardado. No existe esa idea que se ha instalado maniqueamente en redes sociales por gente interesada políticamente en hacerlo, del manotazo, del vale por, de la cuenta nacional, de que te van a quitar la plata. Eso no existe, es imposible en este proyecto. Está jurídicamente y legalmente respaldado. Y además esto se hace con una garantía que es la garantía más segura que tiene el Estado nunca y que jamás ha dejado de pagar, que es un bono del Estado. O sea, eventualmente, y en eso tiene razón Andrea Repeto, que si nosotros no aumentamos la cotización, lo que va a terminar pasando es que más gente se va a quedar sin jubilación y eso lo asume el Estado a través de la PGU. Entonces es cierto que si no se aumentan las jubilaciones vamos a tener a más personas dependiendo del Estado. Por tanto, como lo dijo también el Consejo Fiscal Autónomo, la peor alternativa es no hacer nada. Nosotros no podemos responsablemente no hacer nada. Que hay cosas que me hubieran gustado a mí que esto no fuera bajo la línea, que este mecanismo eventualmente no se creara. Había que buscar una salida viable, precisamente para que el proyecto volara. Usted ve la reacción de los mercados, usted ve la reacción del IPSA, de la Bolsa de Comercio. Ayer hay un informe de JP Morgan señalando lo beneficioso que podría ser un acuerdo de estas características para el país. Sí. O sea, en general, el proyecto ha sido bien recibido. Que en todos y cada uno de sus detalles es un proyecto perfecto, no, imposible. Y precisamente por lo mismo se están tomando todos los resguardos legislativos y con ello también los instrumentos para que ojalá se despejen todas las dudas. Ahora, distinto es de aquellos comentarios interesados porque políticamente se puede sacar alguna ventaja política o porque, qué sé yo, hay muchos intereses cruzados en esta discusión, Claudia, Gerardo. Usted escucha a Luciano Cruzco, que es senador de Bópoli y miembro de la Comisión de Trabajo, conversando con nosotros aquí en Primera Pauta sobre la reforma previsional, una de las posibilidades ciertas que llegue a comisión mixta. No sé si usted lo tiene dentro de sus cálculos, pero algunos sienten que allí la composición de la misma va a tener que ser bien dedicada para que el caballo no termine en camello. Mire, yo parto de la base que cuando se genera un acuerdo, el acuerdo obliga a las partes. ¿Ah? Si nosotros, y hemos tratado, y por eso que nos hemos dedicado, por eso que llevamos
más de 2 semanas trabajando intensamente, reunidos a diario y permanentemente con la ministra Jara, con el ministro Marcelo, senadores Galilea, Coloma y yo, más todo el grupo de asesores, más todo el grupo de economistas que nos asesoró, Soledad Mazábal, María José Saldívar, Cecilia Cifuentes, Cristóbal Uneus, y todos los que pasaron por la comisión y todos quienes han opinado en este debate, precisamente para tratar de buscar perfeccionar los efectos que esto puede tener. ¿Y por qué? Porque es un proyecto importante, relevante. Por ende, a mí, que haya gente que lo critique, bien. Yo tengo que legislar seriamente y pensando en el mediano plazo y en el futuro. No puedo hacerme parte de la consigna de turno, que además es una consigna interesada, y que cuando lamentablemente uno escarba un poquito más, cuando tú lo sacas de la consigna, la gente se queda sin respuestas. Sí. Aquí es muy fácil hablar que te están robando, que la gente está asustada. Hay mucha desconfianza y las redes sociales en eso también hacen su trabajo. Para ustedes y para usted como senador de Bópoli, que ha estado muy protagónico en esta conversación, las críticas que han venido desde José Antonio Kast, desde Republicanos, desde incluso Jagger Kaiser, ¿las toman como por algo que va a suceder sí o sí o pueden afectar la legitimidad que pueda tener esta reforma? ¿Le preocupa eso? Bueno, uno siempre quisiera que recibir aplausos de todos lados, pero cuando uno ve también que hay cierto interés político detrás de esto y que se le trata de hablar a un nicho, ¿verdad? Tú ves las encuestas del fin de semana, hay un 70% de personas que está favorable a la reforma, ¿verdad? Acá se están tomando todos los resguardos y hay mucha seriedad. Y efectivamente, cuando tú eventualmente estás tratando de obtener alguna cosecha política, cuando no te ha ido bien en las últimas elecciones y le tienes que hablar a un electorado duro, la verdad que hacer acuerdos, Claudia, siempre es más difícil y más inconveniente que hablarle al nicho, ¿no? Si en el nicho uno recibe muchos aplausos, pero en el nicho uno no alcanza a gobernar, pues si se gobierna con mayorías. Sí, Luciano Cruzco, ¿y qué tan alineados han estado ustedes llevando estas conversaciones con Evelyn Matei, la candidata del sector? Bueno, nosotros hemos recibido el apoyo de Evelyn Matei. Sí. Efectivamente, Evelyn Matei ha levantado ciertos puntos que parecen que son razonables y que me parece que van muy en línea de lo que levantó el Consejo Fiscal Autónomo ayer. ¿Mm? Es cómo se sostiene esto fiscalmente, porque efectivamente esto va a requerir de que calcen el hambre con las ganas de comer, ¿no es cierto? Es los ingresos con los gastos permanentes, que tienen que estar alineados. Y ella levantó eso desde el primer punto de vista, nos lo hizo saber, ella en el Consejo General de la UDI, cuando la UDI la proclamó, fue explícita en señalar y valorar el trabajo que habíamos hecho el senador Galilea, el senador Coloma y yo mismo, y nos hemos sentido plenamente respaldados, pero Ya. es evidente, Claudia, aquí Gerardo, que esto representa también temores. Se está haciendo una reforma importante, ¿verdad? Que tiene mecanismos que hay que proteger, que hay que salvaguardar, y esto hay que legislarlo bien, y por ende la idea de que se pueda legislar en una tarde a matacaballo, presentar indicaciones en un 2x3, no se condice con los compromisos que nosotros hemos tomado de bien legislar y llegar a acuerdos que sean razonables y que le den garantías a la ciudadanía principalmente. Senador Cruzcoque, permítame cambiarle de tema cuando nos quedan 3 minutos de conversación y tiene que ver con la presidencial. ¿Cómo ve el escenario usted? ¿Cómo se va a configurar? Se habla de una primaria, otros dicen que no hay ninguna posibilidad de una primaria. Definitivamente José Antonio Kast dice que va por fuera. Ayer escuchaba que si no iba Kast y Kaiser no tenía mucho sentido una primaria para Chile Vamos. Ayer Kaiser pasó a tener partido, el Nacional Libertario, con 22.000 firmas, más que los republicanos, que son 20.000. ¿Cómo observa ese fenómeno usted, si es que le puede llamar fenómeno? Bueno, primero, fíjese que hoy día nosotros cuando armamos nuestro partido, Bópoli, íbamos a las notarías, en las plazas, y llevábamos a la gente a pie. Hoy día con la firma electrónica juntar 22.000 firmas es muy fácil. Entonces, a mí esta idea de estos fenómenos, estas burbujas que de repente emergen, son eso, creo yo. Son elementos rápidos que la verdad que apelan a un cierto nicho, y la verdad que conformar hoy día un partido político es muy fácil. Piensa usted que hay 26 partidos, 22 existentes y 4 en formación. Es un desastre, y por eso que nosotros tenemos que cambiar el sistema político y el sistema electoral, porque esto la verdad que impide la posibilidad de llegar a cualquier acuerdo. Fíjese que los acuerdos importantes hoy día se están tomando en donde se puede, en lugares donde hay
qué sé yo, una cierta razonabilidad entre representación y votación, como en el Senado, pero en la Cámara se hace cada vez más difícil, con 22 partidos representados y con partidos familiares, con pymes pequeñas, o sea, es un desastre, un desastre. Entonces, que usted me diga, mire, formó un partido como si fuera la formación del Partido Conservador, no. Pero, Entonces, pero sí puede ser una amenaza, Luciano Cruzco, que en el sentido de que se levantan sí, dos yo creo que movimientos de una derecha distinta de la que ustedes representan y que pareciera ser que si están creciendo es porque están haciendo algún tipo de match, de conexión con sectores de la ciudadanía. es que no creo en eso, Ya. Claudia. Yo creo que hoy día es muy fácil formar un partido, entonces todo esto son titulares de diarios principalmente. Yo creo que la amenaza de Johannes Kaiser, a quien encuentro una persona muy articulada, me parece inteligente, pero con quien no comparto su forma de ver la política. Porque fíjese que una cosa es hacer la crítica y defender lo principista, ¿verdad? Y otra cosa es tratar de gobernar y llegar a acuerdos. Para eso tú necesitas equipos con cierta solidez, con cierta experiencia, etcétera. Y yo veo eso en Chile Vamos, no lo veo en otra parte. Y la amenaza para José Antonio Kast por parte de Kaiser, que es mucho más novedoso, además que José Antonio Kast, que ya tuvo su momento, en su momento incluso lo apoyamos nosotros en una segunda vuelta, un costo también muy grande. Medio que es un asunto de ese mundo, que me parece que es un mundo más pequeño. Respecto a las primarias, yo creo efectivamente que aquí, si tú tienes una primaria donde se abre a participar el señor Kaiser, Kast, la Jimena Rincón, Carter, Matei, etcétera, vale la pena hacer una primaria. Pero una primaria con voto voluntario, donde tú vas a movilizar muy poco electorado, mientras tienes una primera vuelta con voto obligatorio, que te lleva a votar al 90% o al 85% del padrón, la verdad que puede generar incentivos a decir, mire, no fue nadie a la primaria. O sea, la primaria tiene sentido si es que realmente es una primaria de sector, pero si es una primaria entre grupos pequeños de Chile Vamos para que personas además, porque fíjese que el otro día conversaba con un partido que decía, mire, yo tengo no sé cuántos diputados, van todos a la primaria, ¿para qué? Para hacerse más conocido, para aprovechar la plataforma, para hacerse pero famoso. Entonces, sin Kaiser, sin Kast, no tiene sentido entonces. Ningún sentido, no tiene ningún sentido. Bien. Para eso yo creo que es mejor ir a la primera vuelta. Luciano Cruzco, que es senador de Bópoli, muchísimas gracias por partir tempranito aquí en Radio Pauta. Ha sido muy amable.